vamos a ver la razón de probabilidad positiva y negativa. Entonces, razón de probabilidad va a ser comparar los resultados de la prueba, sea este positivo o negativo, de un paciente que sí tiene la enfermedad, la enfermedad dada, versus la probabilidad de que el paciente tenga la misma prueba, positiva o negativa, la que sea que hayamos visto, pero ese es un paciente que no tiene la enfermedad. Entonces vamos a poner los dos casos, uno es positivo, otro es negativo. Entonces, razón de probabilidad positiva, razón de probabilidad negativa. Vamos a primero llenar la tabla de siempre. Aquí tenemos la columna de los pacientes enfermos, la columna de los pacientes no enfermos. De los pacientes enfermos, cuando realizamos la prueba diagnóstica, su resultado puede salir correctamente positivo, o sea, esto sería un verdadero positivo, o su resultado puede salir como un negativo, como que no tiene la enfermedad cuando sí la tiene, o sea, esto es un falso negativo. De los pacientes no enfermos, su resultado con la prueba diagnóstica puede salir positivo, en cuyo caso sería un falso positivo, porque está diciendo que tiene la enfermedad cuando no la tiene, o el paciente puede no tener la enfermedad y que su prueba salga correctamente negativa, o sea, un verdadero negativo. Entonces vamos a ver primero lo que sería razón de probabilidad positiva. Entonces ya voy a borrar esta definición y voy a poner la razón de probabilidad positiva, que es lo mismo, pero para el caso cuando tenemos una prueba positiva. Entonces vamos a ponerlo aquí, la razón de probabilidad positiva. Este es qué tan probable, o digamos cuál es la probabilidad de que un paciente tenga una prueba positiva, si es que el paciente sí tiene la enfermedad, comparada, muy importante, comparada con la probabilidad de que un paciente tenga la prueba positiva, que su resultado también haya sido positivo, solo que este va a ser un paciente que no tiene la enfermedad, Entonces estamos comparando paciente que su prueba salió positiva y tiene la enfermedad, o sea, estos que son los verdaderos positivos, y los vamos a dividir entre los pacientes que tienen la prueba positiva pero no tienen la enfermedad. Prueba positiva y no enfermedad entre los falsos positivos. Esta relación, verdaderos positivos entre falsos positivos, es la razón de probabilidad positiva. Antes de seguir vamos a ver la otra, la razón de probabilidad negativa. La razón de probabilidad negativa es lo mismo, pero con prueba negativa. Es la probabilidad de que una prueba salga negativa en un paciente que sí tiene la enfermedad, comparada, otra vez muy importante, comparada con un paciente que igual tiene la prueba negativa, o con la probabilidad de que tenga la prueba negativa, pero que este es un paciente que no tiene la enfermedad. Entonces, aquí que estamos comparando, probabilidad de que un paciente tenga prueba negativa y que tenga la enfermedad. Entonces, enfermedad y prueba negativa es un falso negativo. Y lo vamos a dividir entre probabilidad de que un paciente tenga la prueba negativa, pero no enfermedad. Entonces, prueba negativa y no enfermedad entre los verdaderos negativos. Entonces, esas son las fórmulas. La razón de probabilidad positiva, verdaderos positivos entre falsos positivos. Razón de probabilidad negativa, falsos negativos entre verdaderos negativos. Vamos a escribir esto en términos de especificidad y sensibilidad. Ya sabemos que para calcular los verdaderos positivos utilizamos la sensibilidad. O sea, vamos a multiplicar el número de pacientes que tienen la enfermedad por la sensibilidad. Esto ya no voy a indagar mucho en esto ya lo vimos en videos anteriores. Aquí para sacar el valor, los verdaderos negativos, utilizamos la especificidad. Entonces, digamos que tenemos una población en donde la prevalencia es 1 en 1000. Y digamos tenemos 10.000 pacientes. No, 100.000 pacientes. Entonces, si tenemos 100.000 pacientes, la prevalencia, o sea, cuántos pacientes están enfermos, es 100.000 por 1 entre 1000. O sea, vamos a tener, ¿cuántos pacientes enfermos? Vamos a tener 100.000 entre 1000, esos son 100.
100 pacientes enfermos. Entonces, de estos 100 pacientes, lo multiplicamos por la sensibilidad para saber cuántos son diagnosticados correctamente como positivos. Y de los 100.000 pacientes, que digamos tenemos 100.000 pacientes, de los cuales 100 tienen la enfermedad, vamos a tener entonces vamos a tener 99.900 que no tienen la enfermedad. Y de esos que no tienen la enfermedad, lo multiplicamos por la especificidad para saber cuántos son diagnosticados correctamente como que no tienen la enfermedad. Esto lo vimos más específico en los videos anteriores. Esto es nada más como repaso para poner esto en términos de sensibilidad y especificidad. Entonces, si para sacar este valor utilizamos la sensibilidad, entonces ¿cómo sacamos este valor? Utilizamos o hacemos todos los enfermos menos estos. Entonces, ¿cuántos son los enfermos? Son el 100% de los enfermos. 100% de los enfermos menos esto, que es la sensibilidad. Entonces vamos a tener este porcentaje. Aquí la sensibilidad nos está diciendo qué porcentaje de los enfermos los vamos a diagnosticar correctamente como positivos. Entonces 1 menos la sensibilidad nos va a decir cuánto estamos diagnosticando falsamente como falsos negativos. Entonces este es la sensibilidad entre los falsos positivos. Entonces falsos positivos, vamos con estos. Falsos positivos, dijimos, esto es que el paciente no tenga la enfermedad y que sea diagnosticado falsamente como que sí tiene la enfermedad. Entonces, esta que es la especificidad, si de los no enfermos, al multiplicarlos por la especificidad, sacamos los verdaderos negativos, entonces si hacemos 1 menos la especificidad, vamos a sacar cuántos diagnosticamos falsamente como falsos positivos. Entonces, aquí fue 1 o 100% menos la especificidad para sacar este valor. Porque este es multiplicar por la especificidad. Entonces hacemos 100%, o sea 1 menos la especificidad para sacar este valor. Entonces, ¿qué tenemos? Sensibilidad entre 1 menos la especificidad, que es este, 1 menos la especificidad. O sea, este valor es 1 menos la especificidad, este valor es la sensibilidad. Y ahora vamos con este. Falso negativo, dijimos es 1 menos la sensibilidad, dijimos es este valor de aquí. Entonces 1 menos la sensibilidad entre el verdadero negativo. Y verdadero negativo dijimos que es la especificidad. Entonces, si nos dicen cuál es la probabilidad de que un paciente que tiene una prueba positiva tenga la enfermedad comparado con un paciente que tiene la prueba positiva y no tiene la enfermedad, esto es la razón de probabilidad positiva y se calcula como los verdaderos positivos entre los falsos positivos. O, dicho de otra manera, la sensibilidad entre 1 menos la especificidad. Si este valor es mayor a 10, esta es una prueba, esta sería una prueba altamente específica. Si estamos preguntándonos cuál es la probabilidad de que un paciente tiene la prueba negativa y sí tiene la enfermedad, comparada con la probabilidad de que un paciente tenga la prueba negativa y no tenga la enfermedad, esto va a ser los falsos negativos entre los verdaderos negativos. O dicho de otra manera, 1 menos la sensibilidad entre la especificidad. Si este valor es menor a 0.1, esto quiere decir que esta prueba es una prueba muy sensible, altamente sensible. Entonces, razón de probabilidad positiva, verdaderos positivos entre falsos positivos o sensibilidad entre 1 menos especificidad. Si es mayor a 10, altamente específico. Razón de probabilidad negativa, falso negativo entre verdadero negativo o 1 menos sensibilidad entre especificidad. Y si esto es menor a 0.1, es una prueba altamente sensible. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.